De antemano agradezco al comité organizador por la invitación a participar en este primer Congreso Virtual FEMECOT 2020. En esta ocasión hablaremos de tumores malignos primarios del hueso. Les envío cordiales saludos desde la ciudad de Aguascalientes. Yo trabajo en el Hospital General de Zona número 3 de Jesús María de esta ciudad. ¿Qué es un tumor maligno primario de hueso? Bien, es una proliferación anormal de las células del hueso que crecen de forma descontrolada y desordenada. Son invasivas hacia los tejidos vecinos y durante este proceso también ocurre la angiogénesis. A través de esos vasos sanguíneos recién creados, envía células tumorales a otras partes del cuerpo y estas son conocidas como metástasis. Debido a que los tumores son muchos y muy variados, en 1972 la OMS creó una clasificación basada en la histología y el tipo de tejido que es desarrollado por el tumor. Los dividió en osteogénicos, condrogénicos y medulares. En 1980, Enneking propone un nuevo sistema de clasificación, en este caso basado en el comportamiento biológico de la neoplasia. Los divide en 3 estadios. El estadio 1 son neoplasias histológicamente de bajo grado. A su vez las divide en intra y extracompartimentales, recordando que la cortical del hueso es el límite natural del compartimento. En el estadio 2 son las neoplasias histológicamente de alto grado, también divididas en intra y extracompartimentales. En el estadio 3 pueden presentarse cualquiera de las dos anteriores y se suman la presencia de metástasis. Por razones de tiempo, vamos a platicar solamente de los tumores más representativos. ¿A qué se deben los tumores malignos de hueso? Primeramente se ha estudiado la presencia de alteraciones genéticas, estas inducidas por la exposición a radiaciones de tipo iónico principalmente, la exposición de químicos como el bencilo e inclusive se pueden atribuir a virus como el oncovirus. Otra teoría es que se debe a una lesión local previa en el cuerpo del paciente. En relación al cuadro clínico se puede mencionar que el dolor es uno de los síntomas cardinales. El dolor puede ser leve, intermitente e insidioso, o por otra parte puede ser sumamente intenso e incapacitante. Se asocia en un gran número de pacientes al aumento de volumen, puede ser en menor o en mayor grado. Puede presentarse en el sitio donde se está formando el tumor o en la articulación vecina. Si a esto le sumamos la presencia de sinovitis y tumefacción, va a presentar también limitación funcional el paciente. Recordemos que algunos tumores, como el mieloma múltiple, ocasionan lesiones líticas en el hueso y esto como consecuencia disminuye la resistencia del mismo, por lo cual la posibilidad de fractura es muy alta. En el sarcoma de Ewing y en el mieloma múltiple suelen presentarse también otros síntomas como la fiebre, la pérdida de peso y otros síntomas generales. En relación a la incidencia por edad, podemos dividirlo en dos grandes grupos, en el de los pacientes jóvenes y en el de los pacientes adultos. En el de pacientes jóvenes podemos decir que el sarcoma de Ewing, el 90% de los pacientes suele tener entre los 5 y 25 años de edad, con una incidencia aproximada de 3 casos por millón de habitantes. En el osteosarcoma, el 75% de los pacientes son menores de 25 años y tiene una incidencia de 3 a 4 casos por millón de habitantes, siendo así el segundo tumor maligno de hueso más frecuente. En el grupo de los adultos encontramos que el condrosarcoma suele presentarse entre los 40 y los 60 años de edad con una incidencia de 2 por millón de habitantes. Posteriormente, el mieloma múltiple, el 90% de los pacientes suele tener más de 50 años. Tiene una incidencia entre los 4 y los 5 por cada 100,000 habitantes,
por mucho, ocupa el primer lugar en los tumores malignos primarios de hueso. En cuanto a localización, podemos mencionar que el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing afectan el esqueleto axial y el apendicular. En el primero suelen afectar predominantemente la pelvis y en el segundo suelen afectar las diáfisis de los huesos largos, como el húmero, el fémur y la tibia. Sin embargo, el osteosarcoma suele afectar los extremos de los huesos. Afecta principalmente el extremo distal del fémur y el proximal de la tibia. Se localiza en la rodilla el 60% de las lesiones del osteosarcoma. En cuanto a frecuencia, le sigue el extremo proximal del húmero y el proximal del peroné. Y el mieloma múltiple se puede decir que afecta predominantemente el esqueleto axial. ¿Qué parte del hueso suelen afectar principalmente estos tumores? Las versiones convencionales del osteosarcoma y del condrosarcoma suelen afectar las zonas metafisio-epifisiarias de los huesos. Por otro lado, el sarcoma de Ewing y el mieloma múltiple suelen afectar las diáfisis. En relación al proceso diagnóstico, podemos decir que una vez obtenida la información a través de la evaluación clínica y radiográfica, si nosotros observamos que existen datos sospechosos de un tumor maligno, tenemos que solicitar otros estudios, tomografías, resonancias, gamagrama, etc. Esto con el fin de determinar la extensión del tumor en el hueso y la extensión del mismo hacia los tejidos blandos. Por otra parte, también nos sirven para determinar si tenemos o no metástasis. Posterior a todo este proceso, tomaremos la biopsia con fines diagnósticos. Ahora veamos algunas particularidades. Del osteosarcoma se puede decir que radiográficamente se observan imágenes en sol naciente debido al osteoide formado por las células tumorales. La imagen del triángulo de Codman puede ser variable. Recordemos también que en este tumor suelen presentarse lesiones saltatorias en el mismo hueso afectado por el tumor primario. El 80% de los pacientes suelen presentar ya enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Del sarcoma de Ewing podemos decir que radiográficamente podemos encontrar un patrón permeativo mal definido, capas de cebolla y rayos en sol naciente. También recordemos que afecta predominantemente el canal medular y que forma grandes masas tumorales hacia los tejidos blandos. Forma parte de la familia de los tumores de células redondas, entre ellos el neuroectodérmico primitivo y el tumor de Askin. Del condrosarcoma podemos decir que el 90% de las lesiones son centrales. Esto quiere decir que afecta a la cavidad medular y debido al diferente grado de osificación o calcificación se pueden observar imágenes en anillo o en bola. Existe también engrosamientos de la cortical y también erosión endóstica de la misma. Recordemos que las células tumorales en este caso producen material condroide y tienen la particularidad de ser quimio ni radiosensibles. La cirugía es el único tratamiento curativo para este tumor. Del mieloma múltiple podemos mencionar que se trata de una infiltración de células plasmáticas malignas. El 80% de los pacientes enfermos suele presentar afección en los huesos. Afecta predominantemente el esqueleto axial. Se caracteriza por la presencia de lesiones líticas sin esclerosis, sin reacción perióstica y recordemos también las lesiones en sacabocados a nivel del cráneo. Como conclusión podemos decir que los tumores malignos primarios de hueso abarcan un rango de edad muy amplio, por lo que debemos estar siempre alerta ante la posibilidad de encontrarnos con alguno de ellos. La radiografía es y seguirá siendo una herramienta indispensable y debemos apoyarnos en un experto en ortopedia oncológica, ya que el trabajo en equipo brinda mejores resultados a los pacientes. De antemano les agradezco la atención prestada. Hasta luego.
Primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT 2020. Tumores óseos malignos y su manejo quirúrgico. Cirugía radical versus cirugía de salvamento. Escogí el osteosarcoma como patología para la toma de decisión entre cirugía de salvamento y cirugía radical. Es fundamental aprender y aplicar los conocimientos y la tecnología de los maestros para después poder enseñar. Tuve la oportunidad de aprender del profesor Ilízaro, del profesor Bombelli, del profesor Nilsone y del profesor Kotz. 10 años de cátedra para los residentes del segundo año de la especialidad en ortopedia y traumatología, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, aprendiendo de todos ellos. La edad de presentación, menores de 20 años, aunque podemos hacer el diagnóstico en la sexta década. Sexo masculino, mayormente. Etiología desconocida, incidencia en enfermedad de Payet, radiación previa y retinoblastoma. Los sitios de localización más frecuentes en los huesos largos son metáfisis distal de fémur, metáfisis proximal de tibia y de húmero. El algoritmo de diagnóstico se basa en el hallazgo de masa en extremidad. Realizamos historia y examen clínico, diagnóstico diferencial, evaluación de tumor primario, radiología regional, radiología de tórax, TAC de tórax, TAC y resonancia magnética regional, laboratorio que incluya química ósea, camagrama óseo para descartar metástasis. De ahí procedemos a la biopsia, donde realizaremos un diagnóstico histológico de sarcoma de bajo grado, sarcoma de alto grado y metástasis. Consideramos como fundamental preservar la vida y subsecuentemente la anatomía, función y la estética. Si vamos a intervenir, requerimos del pronóstico, implicaciones del procedimiento y la terapia adjunta. 1 de cada 100,000 es tumor primario maligno, 35 de 100,000 tumor secundario maligno. Douglas Preacher, Clínica Mayo. El 10% de los casos se presentaban con metástasis en la evaluación inicial. Douglas Preacher, Clínica Mayo. Nosotros intervenimos un promedio de 10 casos por año, con una sobrevida a 5 años del 60%. Oncología Centro Médico. El pronóstico a 5 años con quimioterapia y cirugía de resección, 60-80%, Fukuma, UICC. Sobrevida a 5 años del 70% en tratamiento agresivo, mejorando el pronóstico aún con metástasis. Douglas Preacher, Clínica Mayo. Quimioterapia de inducción. Cirugía sin amputación, pero con quimioterapia no adyuvante, ofrecieron 80% de sobrevida en la Clínica Mayo. La clasificación de Birmingham, publicada en 2017, es un nuevo sistema en la estadificación quirúrgica para el osteosarcoma de alto grado. Se creó en base a 2 puntos. La respuesta a la quimioterapia buena mayor de 90% de necrosis y márgenes quirúrgicos en donde se recomiendan 2 milímetros de márgenes. Simon y colaboradores, Springel y colaboradores reportaron que la cirugía salvadora del miembro no afectó adversamente al pronóstico. Les comentaré algunos casos de manera breve, dado el tiempo. Femenina de 13 años de edad, osteosarcoma, tumor extracompartimental metaepifisario proximal de tibia izquierda, grado 2B de Ennekien. Lesión metafisaria proximal de tibia, en donde vemos esclerosis marcada, no vemos la zona de unión entre el tejido patológico y sano, rayos de sol, un acercamiento de la lesión, la planeación de partes blandas, incluyendo la cicatriz quirúrgica realizada en la biopsia, resección del segmento tumoral, dejando el tendón rotuliano libre, dado que no estaba tomado, se coloca la prótesis y se integra el tendón rotuliano a la tuberosidad anterior de la prótesis con un injerto de partes blandas. La planeación y la realización. Los movimientos de la paciente. Y aquí es interesante ver el ultrasonido, la integración del tendón rotuliano. Imágenes radiográficas en diferentes proyecciones. Nada. Osteosarcoma osteoblástico, masculino 61 años de edad, grado 2B de Ennekien, en donde vemos la zona metafisaria distal de fémur ensanchada, con una zona de apolillamiento. No vemos la zona de unión entre el tejido patológico y sano. Vemos una ruptura, una fractura de la cortical medial y vemos zonas de osteoblásticas y osteolíticas. Zona de apolillamiento. La proyección lateral, la resonancia magnética, donde vemos cómo protruye el tumor hasta la zona subcutánea. Cirugía
en donde se considera y se reseca la cicatriz previa junto con la zona de tumor, el espacio libre para la colocación de la prótesis y se checa la estabilidad de la misma. Los resultados radiográficos y el estudio histopatológico, en donde confirmamos el diagnóstico y encontramos límites libres, tanto proximal, distal, como de partes blandas. La cicatriz posquirúrgica, limpia, la longitud semejante de los dos miembros pélvicos y los movimientos de 30 grados, 60 grados, flexión de 90 grados, flexión de cadera y rodilla de 90 grados, cruzamiento de las piernas y posición libremente escogida. Femenina, 26 años de edad, osteosarcoma distal de fémur grado 2A, Ennekien. Vean ustedes la depresión facial, radiografías iniciales, destrucción y lisis de la porción distal del fémur, la zona metafisiaria fundamentalmente. Se hace la resección y la colocación de una prótesis cementada. La fascia es posterior a la cirugía y la comparación antes y después, la cicatriz quirúrgica y a los 6 meses la evaluación de la marcha. Femenina, 19 años de edad, cirugía de salvamento, mayo 2019, osteosarcoma diafisiario distal de fémur derecho. Primera cirugía a los 11 años de edad, resección segmentaria diafisiaria distal de fémur derecho, colocación de injerto óseo en bloque, fijación con placa y quimioterapia no adyuvante. Debido a la fractura frecuente del implante y pseudoartrosis distal de fémur, realizamos la resección del tejido injertado y colocación de un sistema protésica no cementada. Aquí la vemos con los movimientos activos y la prótesis integrada al fémur. Femenina, 15 años de edad, con dorsarcoma indiferenciado de fémur izquierdo, grado 2B, una zona de destrucción masiva en la porción distal de fémur con una lesión saltatoria proximal de fémur, por lo cual la indicación era una prótesis total de fémur. Aquí está la resección completa de fémur con el segmento proximal de tibia, la colocación del componente acetabular constreñido con la anteversión e inclinación apropiada, la prótesis colocada, la radiografía de control y los cambios clínicos. Cuando realizamos una cirugía radical, ya sea una amputación, desarticulación o bipelvectomía, debe de vencer y justificar los cambios, dado que actualmente se considera que la preservación del miembro es muy importante y no cambia en muchos casos los resultados. Aquí les voy a mostrar una hemipelvectomía en donde se usó la parte medial como injerto de cobertura, dado que estaba tomada la parte posterior. Veamos las imágenes. Este es otro caso donde observamos un sarcoma del ilíaco izquierdo que se manejó con una prótesis del ilíaco y prótesis total de la cadera. Para considerar el rango de sobrevida, consideramos el rango de mitosis, el valor de la fosfatasa alcalina, el tamaño del tumor y la metástasis a distancia, Fukushima o ICC. Esto es un rango de mitosis en donde se acorta la sobrevida conforme aumenta este rango. En cuanto a la fosfatasa alcalina, tenemos que mientras más elevada está la fosfatasa alcalina, menos sobrevida el paciente. El tamaño del tumor igualmente, a mayor tamaño, menos sobrevida, y si existe metástasis, también acorta la longevidad. Entender el curso de la enfermedad, predecir la consecuencia individual, seleccionar apropiada modalidad de tratamiento, explicar variaciones en resultado de tratamiento, mitigar la ansiedad, planear una específica intervención terapéutica, son los puntos concluyentes y quiero insistir que el manejo debe de ser individual y la planeación de la cirugía estricta. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Armando Morfín Padilla. En esta ocasión voy a hablarles del manejo de los tumores óseos malignos con diferentes métodos de reconstrucción. Como ustedes saben,
los tumores óseos malignos no son manejo único, requiere un tratamiento multimodal que incluye quimioterapia no adyuvante, cirugía y quimioterapia adyuvante y en ocasiones puede requerir incluso radioterapia. El objetivo primario del tratamiento de los tumores óseos malignos es darle prioridad al procedimiento oncológico. Nada de lo que hagamos tiene significado si no hacemos un tratamiento oncológico adecuado. Esto tendiente a preservar la función, a preservar la extremidad cuando sea posible, utilizando los diferentes métodos de reconstrucción que tenemos disponibles y que vamos a revisar de forma rápida en los próximos minutos. ¿Cuáles son estos procedimientos quirúrgicos que tenemos? El intracapsular es un procedimiento no adecuado para el manejo de los tumores óseos malignos, tampoco el marginal por el alto riesgo de recurrencia local. El radical es un procedimiento aceptado en la oncología, pero que no es lo adecuado o lo deseable cuando tratamos de hacer cirugía de preservación. El que utilizamos es el procedimiento amplio y que vamos a detallar a continuación de qué se trata. El procedimiento amplio es una cirugía donde resecamos el tumor con una capa de tejido sano alrededor, ya sea el compartimiento muscular o el compartimento óseo, tratando de obtener márgenes quirúrgicos negativos. Ese es el objetivo del tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa hacer un tratamiento quirúrgico amplio? Es una resección en bloque, como se conoce, donde estamos resecando la cápsula y la zona reactiva, donde disecamos el tejido adyacente normal y dejamos tejido no reactivo y por lo tanto no dejamos neoplasia. Y tenemos la posibilidad de tener metástasis saltantes, por lo que es importante que hagamos estudios de control para descartar esta posibilidad. Decíamos que el objetivo primario de la cirugía es controlar la enfermedad. Para esto hay algunos factores pronósticos a considerar, como es el grado de necrosis tumoral, que mientras más alto sea, mayor probabilidad tiene el paciente de sobrevivir. Los márgenes quirúrgicos, mientras sean negativos, mejor posibilidad tiene el paciente. Y la edad del paciente tiene alguna influencia, aunque no es significativa. ¿Y cuáles son las alternativas de reconstrucción? Tenemos prótesis modulares, tenemos reconstrucciones biológicas, tenemos injertos libres, ya sea cadavéricos o del mismo paciente, injertos vascularizados, que se requiere obviamente un equipo de microcirugía, y no olvidar que este tipo de reconstrucciones son reconstrucciones complejas, que no es para inexpertos, como decía mi profesor Luis Felipe Moreno Hoyos. ¿Cuáles son las ventajas cuando usamos una reconstrucción con una prótesis? Pues que es una reconstrucción inmediata, podemos restituir prácticamente segmentos muy largos, sin problemas. Podemos rehabilitar tempranamente a nuestro enfermo, los materiales son resistentes y la mayoría de ellos son biocompatibles. ¿Cuáles son las desventajas? El alto costo que tienen estos implantes, estamos hablando de que cuestan arriba de $10,000 cada una de estas prótesis tumorales, pueden llegar hasta costar hasta los 15,000 o en ocasiones más. Hay poca disponibilidad, el instrumental que se requiere es especial, la adaptación no es biológica, puede haber aflojamiento, puede haber ruptura, puede haber infección y otra serie de problemas que se presentan que el cirujano debe conocerlas y obviamente el paciente los riesgos que esto conlleva. Algunas imágenes de estos casos. La ortopatía no convencional la utilizamos básicamente o se está indicada en pacientes que tienen algún tumor en alguna extremidad y que es factible de la resección amplia y la reconstrucción con un tipo de implante de estos que estamos hablando. Aquí está el caso de un masculino de 17 años con un osteosarcoma de tibia proximal, donde observamos la lesión blástica con destrucción de la cortical medial de la tibia, dentro todavía de la tibia una buena porción. Los estudios de imagen demuestran la afección del hueso y la afección de los tejidos blandos. Este paciente tuvo una excelente respuesta a la quimioterapia. Pudimos hacer una resección de 20 centímetros de tibia proximal después de la disección del hueco popliteo. Aquí está la pieza quirúrgica y la prótesis ya colocada y rotación de colgajo de gemelo medial
para cubrir la prótesis, porque si no se cubre esta prótesis, lo más seguro es que se va a exponer y va a terminar infectándose y va a terminar siendo un fracaso. Entonces esto se tiene que hacer en todas las prótesis de tibia, hay que rotar colgajo medial. Bien, la cirugía de rescate no está exenta de complicaciones, ya hablábamos de algunas de ellas. Podemos hablar también de la lesión neurovascular que puede presentarse operatoriamente y que va a requerir la reparación si es factible, el aflojamiento que puede ser temprano o tardío, la ruptura, la infección y a lo que más le tememos es la recidiva local. Las fracturas de alguna manera pueden manejarse, pero también pues, es importante que el enfermo lo sepa. Dos casos rápidamente, un femenino de 17 años de edad con antecedente de haber sido sometido a una infiltración por una lesión del tobillo, 4 meses de evolución, dolor en el tobillo, poca o nula respuesta a la infiltración. Después de la infiltración fue que le tomaron radiografías y observaron una lesión en la tibia distal, fue que le enviaron a oncología ortopédica. Le encontramos nosotros con estos datos clínicos, aumento de volumen, el dolor de la palpación, una masa de 8 por 5 por 4 centímetros, limitación de la extensión del tobillo, sin red venosa colateral. Aquí están las imágenes clínicas, vean ustedes la diferencia de movilidad del tobillo. Esta paciente, la radiografía mostraba una lesión a todas luces maligna, con una lesión productora de hueso con imágenes en rayos de sol, extensión a los tejidos blandos, erosión de la cortical, datos clínicos de malignidad. Y las imágenes de resonancia magnética muestran lo que ya habíamos visto en radiografías simples, extensión a los tejidos blandos, afección del hueso y de los tejidos blandos en la parte posterior y en la parte lateral de la pierna. Los estudios de tensión fueron negativos, no había metástasis pulmonares, la biopsia mostró un sarcoma fibroblástico de alto grado, se le dio quimioterapia adyuvante, con muy buena respuesta clínica, que pues nos entusiasmó para hacerle un procedimiento de cirugía conservadora con una cirugía realmente no amplia, fue prácticamente marginal, pero bastante buena respuesta. Decía el profesor Campanacci, según me contaban cuando estuve en el Rizzoli, que él decía que tratar un osteosarcoma con una excelente respuesta a la quimioterapia era como manejar un osteocondroma. Entonces, de ese tamaño está. Entonces, ahí vean la pieza quirúrgica, la imagen postoperatoria o transoperatoria, mejor dicho, donde podemos observar la ausencia de la tibia distal. Aquí ya está la reconstrucción con el injerto de peroné, por el otro lado está el peroné de la paciente, la imagen donde podemos observar la laja de tibia que colocamos y el peroné fijado al astrágalo con tornillos de esponjosa. Aquí podemos observar a esta paciente, no fue miel sobre hojuelas, nos hizo una pseudoartrosis que hubo necesidad de ponerle más injerto, tomar el peroné proximal, voltearlo y actualizarlo al tobillo. Lo logramos la consolidación. O vean ustedes después, años después, ya pacientes. La paciente hizo metástasis pulmonares a los 3 años, se hizo cirugía, se controló y evolucionó satisfactoriamente. Actualmente tiene 18 años, está viva y hizo 2 carreras y se acaba de casar hace un par de años. Vean ustedes la imagen del tobillo moviéndose adecuadamente a través de la subastragalina y el medio pie. Otro paciente masculino de 16 años, sin antes de importancia, con un año de evolución en el muslo, dolor en el muslo, masa de 9 por 8 por 5, dura, fija planos profundos, sin datos inflamatorios, sin ataque al estado general. Con esta imagen, a todas luces de una imagen de un tumor maligno, con erosión de las corticales, afección de tejidos blandos. La resonancia magnética comprueba esta afectación. La tomografía igualmente muestra la agresividad de la lesión. Se hizo una biopsia, se reportó un sarcoma de Ewing, se le dio quimioterapia teniendo una respuesta moderada, no había enfermedad metastásica, se hizo tratamiento quirúrgico con márgenes negativos, reconstrucción con clavos intramedular bloqueado más injerto, con 2 perones microvascularizados, tiene una evolución de 5 años, está vivo, sin actividad tumoral ni a distancia y deambula normalmente. Aquí están algunas imágenes de la cirugía, resección del tumor. Aquí está la pieza quirúrgica, está el clavo colocado, están los peronés y están las anastomosis microvasculares de ambos perones.
Aquí una evolución a las 14 semanas donde observamos ya integración parcial del peroné y clínicamente el paciente haciendo actividad física con apoyo parcial. Ahí le pusimos a hacer sus sentadillas. Esto es de las últimas imágenes donde se observa totalmente la integración del peroné y donde se observa una marcha, en este caso era asistida por completo todavía, pero el paciente actualmente hace una vida normal, terminó incluso igual su carrera también este muchacho. Y sin embargo, pues este último caso pues nos demuestra que no todos los casos son factibles de hacer la cirugía conservadora y en ocasiones lo que nos queda únicamente es la cirugía radical. Muchas gracias por su atención. Buen día, gracias por la invitación. A mí me corresponde hablar sobre cómo elegir tratamiento en pacientes con enfermedad ósea metastásica. Antes que nada, debemos tener en cuenta que la enfermedad ósea metastásica es el proceso neoplásico más común que afecta al sistema esquelético y en frecuencia, se sitúa en tercer sitio, únicamente después del pulmón y el hígado. A nivel esquelético podemos encontrar desde un cuadro silente en el cual la lesión se descubre en el transcurso de un rastreo de rutina o en el otro polo, bajo el escenario de una fractura patológica. La detección temprana y un tratamiento adecuado pueden limitar el dolor, reducir la discapacidad y prevenir complicaciones tan severas como la hipercalcemia, las fracturas patológicas y la compresión medular. La enfermedad ósea metastásica se considera como el mayor contribuyente al deterioro de la calidad de vida de los pacientes con cáncer y un claro entendimiento de la expectativa de vida de los pacientes con metástasis óseas es de gran ayuda para prevenir errores y fallas en el tratamiento. Algo sumamente importante, individualizar para poder tratar. Entre las situaciones que debemos considerar durante el proceso para individualizar al paciente, debemos tener en cuenta el sitio del tumor primario, el estatus funcional del paciente, la existencia o no de metástasis viscerales, así como alteraciones en los parámetros del laboratorio y en relación a la metástasis esquelética, el estatus, localización y patrón radiológico. En lo que respecta al sitio del tumor primario, es bien conocido que existen tumores con un crecimiento y agresividad muy alta. Tal es el caso de los tumores primarios de pulmón, páncreas, estómago, esófago, el melanoma, el cáncer colorectal y de vejiga. Existen otros tumores con un crecimiento intermedio, como en el caso del cáncer de riñón y de útero. Y existen otros más con un ritmo de crecimiento bastante más lento y benévolo, como es el caso del cáncer de mama, de próstata, de tiroides, el mieloma, el linfoma. En relación al estatus funcional del paciente, existen varias escalas, entre ellas las más conocidas son el Karnofsky inicialmente y a últimas fechas el ECOG, los cuales nos ayudan a establecer las condiciones generales en las que se encuentra nuestro paciente y así poder decidir a qué tratamiento podemos llevarlo. La existencia de metástasis viscerales es, per se, una situación de mal pronóstico, pero es importante conocer el número y situación de las mismas, así como la forma en la que se presentan para definir su tratamiento y su prioridad en relación a la lesión o lesiones óseas. En lo que respecta a las alteraciones en los exámenes de laboratorio, ordenadamente debemos analizar la fórmula roja, la fórmula blanca, obviamente los parámetros relacionados a la coagulación y sobre todo en este tipo de pacientes el grado de hipercalcemia que pudieran tener, la cual es generada por estas 4 condiciones. Las metástasis óseas deben analizarse desde varios puntos de vista. Debemos de conocer el estatus de las mismas, si son lesiones que no nos están generando problemas, si son lesiones sintomáticas, si son lesiones que están en riesgo de fractura o son lesiones que ya han sufrido de esta alteración. Debemos conocer su localización. No es lo mismo una lesión en la extremidad proximal que en la extremidad distal. No es una posición en la cual podamos
negociar cuando se encuentran en zonas críticas relacionadas con la movilidad del paciente y en base a eso poder definir el mejor tratamiento que podemos ofrecerles. Un patrón radiográfico osteolítico obviamente nos condiciona mayor problema que un patrón mixto o en su defecto osteoblástico. Son situaciones que debemos conocer para poder llegar a un adecuado tratamiento. La lesión cardinal es aquella que provoca que el paciente llegue con nosotros a la consulta ortopédica. Es fundamental para nosotros no centrarnos únicamente en esa lesión y saber que el proceso metastásico nos puede generar otro grupo de lesiones que quizá el paciente no esté enterado y no tenga sintomatología a dicho nivel. Como ortopedistas debemos definir qué pacientes son candidatos a tratamiento quirúrgico y qué pacientes pueden ser manejados de una manera no invasiva. En lo que respecta al riesgo de una fractura, es bien conocido por todos el score de Middles, el cual nos genera un parámetro con bastante estudio al respecto en cuanto a su validez en relación a qué lesiones debemos de fijar. Él toma en cuenta localización, apariencia radiográfica, dolor y porcentaje de la circunferencia del hueso afectado para poder definir en base a una puntuación de 1, 2 o 3, haciendo la suma, si esa lesión debe fijarse o no. Consideramos en términos generales que una lesión con 7 o menos puede estar manejada con observación y otra lesión con 8 puntos o más debe fijarse. Dentro de la ortopedia, los cirujanos de columna han puesto mucho énfasis en considerar todas las variables que hemos estado estudiando para poder definir qué tipo de tratamiento le ofrecen a sus pacientes. De todos estos métodos, probablemente el Katagiri sea el que más frecuentemente es usado en la ortopedia general. ¿Qué nos condiciona esto? Bueno, nos condiciona que el análisis de todos los parámetros que mencionamos nos puedan generar la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes. Finalmente, en el proceso de individualizar al paciente, debemos conocer estos 7 consejos para poder llegar a la mejor opción de tratamiento en determinado paciente. Número 1. Los objetivos del tratamiento en general para los pacientes con enfermedad ósea metastásica son prolongar su vida, mejorar su calidad de vida y facilitar su manejo. Número 2. Desde el punto de vista ortopédico, los objetivos son tratar las fracturas establecidas, evaluar las lesiones existentes y proporcionar tratamiento médico. Definitivamente se trata de pacientes que deben de tratarse multidisciplinariamente y por lo tanto coparticipar con dicho equipo para poder llevar a nuestro paciente al mejor tratamiento posible. Número 3. Hay que considerar que el primer procedimiento es el que genera el mejor pronóstico. No podemos estar llevando a nuestro paciente a tratamientos fallidos de forma repetitiva porque esto les genera un empeoramiento de sus expectativas de vida. Número 4. Hay que reemplazar o retirar la mayor cantidad de hueso enfermo posible. Esto es particularmente importante en pacientes con metástasis únicas, sobre todo de origen renal o de origen tiroideo. Número 5. Es preferible una sustitución protésica que una fijación interna. Si bien podemos tener buenos resultados con una fijación interna con placa, en muchas de las ocasiones estas fallan y si existe la progresión de enfermedad, después tener que llevar a nuestro paciente a un segundo procedimiento quirúrgico, como estos casos que le estamos presentando. Definitivamente un clavo es superior a una placa para una fractura patológica o para lesiones que tienen un riesgo inminente de fracturarse. Sin embargo, la progresión de enfermedad, así como en los casos que vimos con las placas, también puede ocurrir con un clavo. Estos, de todas maneras, nos proporcionan una mejor fijación dadas circunstancias extremas de progresión de la enfermedad. Definitivamente es preferible una sustitución protésica que una fijación interna. Estos pacientes no toleran el estar en cama mucho tiempo, por lo que hay que minimizar su internamiento
y hay que recuperar lo más posible la autonomía del paciente. Hay que poder valorar cuándo podemos ofrecer buenos resultados, tanto funcionales como de control de la enfermedad, con procedimientos de mínima invasión. Y en otros procedimientos, en ciertos pacientes, poder llevarlos a cirugías un poco más complejas en aras de una mejor movilidad. Habrá situaciones en las que tenemos que elegir por circunstancias quirúrgicas breves, tratando de minimizar la estancia cuando sabemos que no podemos llevar a un paciente a un procedimiento complejo de reconstrucción. Cirugía radical en enfermedad ósea metastásica, yo pienso que está justificada en casos como estos. Para cada paciente hay que dar un tratamiento individualizado. Cada paciente es diferente, estamos obligados a individualizar tratamientos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Voy a hacer algunas preguntas a cada uno de los ponentes, algunas para puntualizar algunas cosas. Empezaría con la doctora María Teresa González. Tere, de los tumores primarios, óseos primarios, ¿cuál sería el que tiene un comportamiento más impredecible, de los más frecuentes? Pues el osteosarcoma. En la experiencia que yo he tenido, hemos visto casos en donde inclusive hay pacientes que han tenido tumores de células gigantes y posteriormente desarrollan osteosarcomas. Tumores que prácticamente les das quimioterapia y no hay respuesta alguna. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo considero que el osteosarcoma es el que tiene un comportamiento más impredecible. Te pregunto porque alguna vez escuché al doctor Mankin que preguntó en Bolonia en un curso, ¿cuál es el más impredecible? Dice, de los sarcomas sabemos mucho, del sarcoma de Ewing más o menos sabemos algo, pero del que no sabemos es del condrosarcoma. Ese se puede comportar de una manera muy abigarrada y que realmente es un dolor de cabeza cuando se maneja. Pero bueno, cada quien tiene la experiencia, pero digo, eso lo mostró el doctor Mankin. Sí, y pues a mí los casos de condrosarcoma que he tenido, pues realmente son muy clásicos, son muy pocos en comparación con los osteosarcomas que he visto y todos han sido así casi como de libro. Por eso, para mí en lo personal sí se me hace más impredecible el osteosarcoma. Correcto. Para el doctor Vitar, o quiere hacer para el doctor Vitar yo le preguntaría, ¿habría alguna indicación absoluta para cirugía radical o una absoluta para salvamento? Yo creo que es muy importante la pregunta esta y volvemos a los comentarios de cada uno de los ponentes, me incluyo. Debe de ser manifestado muy particularmente cada caso, porque para poder decir los casos que son para amputación o desarticulación o cuadrantectomía, si hablamos del miembro superior, tendría que ser muy específico y tendría que hablar de varios parámetros, como sería el crecimiento rápido en un niño, que va a medirse desde el punto de vista clínico, que vamos a medir también con la fosfatasa alcalina para ver los índices de crecimiento que son factores predictivos. Si vamos a considerar la biopsia para cuando hacemos la evaluación del caso, la biopsia vamos a encontrar diferentes aspectos que será la binucleación celular, la diferenciación celular. Ahí no vamos a valorar tanto el porcentaje de necrosis, porque el porcentaje de necrosis sería hasta después de haber iniciado con la quimioterapia y para poder considerar si es una quimioterapia apropiada o no. Ahora, podemos valorar también los estudios de gabinete iniciales y cómo se va comportando, vamos, el crecimiento qué tan rápido. Vamos a valorar también la localización, si hay afectación neurovascular, si está incluida la parte arterial dentro de la tumoración, como sabemos que es el lecho que va a nutrir la lesión. O sea, son varios parámetros y si hacemos una resección segmentaria o como dando la posibilidad o la oportunidad, si hacemos una resección segmentaria, ahí es donde podemos valorar si la quimioterapia va a ser apropiada y va a funcionar
el procedimiento salvatorio en este caso. Dependerá de cada caso. Lo que sí es que en mi consulta no los veo a mis pacientes que llegan ya con ulceraciones cutáneas, con proceso séptico, en donde ya bien lo mencionaba el doctor que me antecedió, que son casos en los cuales, de hecho tú presentaste algunos casos así, en donde ya no hay forma de poder salvar, es evidente, es criterio médico, a pesar de tu mayor buena voluntad y que tengas el soporte para poder sacar a ese paciente adelante, si lo haces mínimo, estás acabando quizás con la posibilidad de la vida. Que lo puse como puntos claves, que primero buscar la sobrevivencia y después vas a ver el aspecto anatómico, la funcionabilidad y como último recurso la estética. Yo creo que cada caso debe de ser manejado individualmente. Tenemos un margen un poco más amplio que lo que teníamos hace algunos años. Hace 12 años justamente tuvimos una reunión de varios médicos, fueron 4 de 4, o sea, 4 temas, 4 médicos, en donde hablamos de cuáles eran los puntos de salvamento. Creo que hemos ampliado un poco más por la quimioterapia que manejamos ahora, ha venido a aclarar un poco, un mucho más la situación. Tratamiento y manejo específico. Yo creo que los casos que presentaste al final de tu última imagen son casos en donde no hay duda de que son casos, lo podría traducir eso en palabras: ulceración, degeneración, ruptura de la cortical, o sea, un tumor ya 2B, pero con extrusión a diferentes compartimentos, porque puede ser diferentes compartimentos, en donde hay influencia ya o compromiso vascular, nervioso. No le vamos a favorecer en nada a ese paciente. Pero sí que quede claro, y para la audiencia, que cada caso debe de ser manejado de manera individual, que es un trabajo multicéntrico, multidisciplinario, seguramente, y no es exclusivamente la cirugía, como no lo es exclusivamente ni la quimio ni la radio. Podríamos profundizar, pero sé que hay brevedad. Doctor Armando, parece que tiene apagado su micrófono. Preguntaba que sí, ¿qué parámetros tomar en cuenta para decir, este paciente con metastásica le voy a hacer tal tratamiento o tal? ¿Qué es lo más importante valorar en esos casos de pacientes? Tenemos que valorar parámetros tomar en cuenta para decir, este paciente con metastásica le voy a hacer tal tratamiento. Está prendido el YouTube de alguien y no permite que se escuche. Está interfiriendo. ¿Ok? Ok, adelante. ¿Qué parámetros? Bueno, pues definitivamente tenemos que considerar el estatus del paciente, tenemos que considerar la localización de la lesión, tenemos que considerar su estado general y en base a todo eso definir. No es lo mismo un paciente con una lesión única que se encuentra en buenas condiciones, con una escala funcional buena, en la cual podemos ofrecerle un procedimiento de resección amplia con reconstrucción compleja, donde estamos esperando una sobrevida adecuada, a un paciente en el cual lo encontramos en malas condiciones, donde sabemos que además de la metástasis por la cual llega con nosotros, tiene más metástasis que se encuentra con parámetros de laboratorio muy alterados. Bajo esa circunstancia tratamos de resolverle el dolor, la facilidad para su movilidad, con el procedimiento menos invasivo posible para que finalmente podamos tener mejores resultados. Si a un paciente que tiene una lesión en fémur proximal, pero se encuentra en malas condiciones y le hacemos una resección amplia con una artroplastía, en muy pocos días el paciente va a regresar luxado. No, la musculatura no nos va a ayudar y obviamente pues es volver a operar al paciente. De ahí que debemos de valorar. En muchas ocasiones es mejor tomar la decisión de hacer un procedimiento de Girlestone, por ejemplo, donde fácilmente el paciente se puede movilizar, le vamos a descomprimir, le vamos a quitar el dolor, que irnos por un procedimiento más agresivo en aras de una movilidad que obviamente ese paciente no va a poder disfrutar. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos de cómo elegir tal tratamiento. La extremidad proximal es un poquito diferente. Digo, ahí la cuestión de movilidad cambia y definitivamente cuando el paciente está en condiciones,
podemos irnos más agresivos, pero aquí pudiéramos irnos bajo ciertos parámetros en procedimientos incluso conservadores en los cuales podemos manejar al paciente, ya que el paciente puede desplazarse sin tanto problema cuando las condiciones no permiten algún tratamiento quirúrgico. La cadera, sobre todo la extremidad inferior, es más, requiere más de tratamiento quirúrgico, y ahí sí poder evaluar qué tan compleja va a ser la reconstrucción en base al estatus general del paciente. Ok, gracias. Bueno, aquí nada más, este es un caso que tengo ahorita en la mano, o sea, que les gustaría escuchar la opinión de ustedes. Paciente, 52 años, con riñón único, con un tumor del polo inferior y con una metástasis a la tibia, a la diáfisis de la tibia distal. El paciente está en excelentes condiciones, pero pues ahí, ¿qué ofrecerle? Un caso como ese. Me parece que si es lesión única, ósea, podemos, y está en buenas condiciones el paciente, se puede ir sobre la resección amplia. El problema es que tanto le van a poder respetar el riñón porque está tomado el polo inferior y a lo mejor detectar medio riñón. Pues la cuestión ahí está en que si la lesión le está impidiendo todo tipo de movilidad, digo, ahí pues realmente en esa localización no podría ser factible más que ponerle una inmovilización. Quizás si está fracturado, en riesgo inminente de fractura, entonces va a ser una inmovilización muy larga que obviamente nos va a postrar a ese paciente en forma definitiva si no actuamos de una manera quirúrgica como una resección amplia, por ejemplo. Digo, una fijación con placa, con clavo, bueno, pues ahí digo, ya ahí sería una cuestión donde la invasión quirúrgica es menor, pero pues realmente la resolución del problema va a continuar, y si estamos partiendo de que es un paciente, como mencionaba, en buenas condiciones generales, pues realmente ahí sí habría que valorar. Ahorita, por ejemplo, una prótesis diaficiaria, pues te resuelve el problema inmediatamente. Correcto, de acuerdo. Bueno, casi estamos por concluir. Quisiera más aquí en unos cuantos segundos que cada uno de nosotros resumiera su plática dejando algún mensaje para la auditorio. Tere. El micrófono, Tere. Pues que los tumores óseos se nos pueden aparecer en cualquier momento en la consulta. Tenemos que estar muy atentos al encontrárnoslos y hacer correctamente nuestro proceso diagnóstico. No se trata de acortar el camino al diagnóstico, ¿verdad? Con una biopsia, sino hacer todo el proceso, tomar nuestra biopsia. Y obviamente para los médicos de primer contacto, pues canalizarlos lo más pronto posible con un ortopedista oncólogo o con un ortopedista que tenga experiencia en tumores. Ok. Doctor Vitar. El micrófono, doctor. Para mí es muy importante, y siempre lo he comentado cada vez que tengo la oportunidad, es bueno prepararnos mejor para poder servir mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el prepararte no necesariamente o no exclusivamente es el aspecto médico, también la relación con el paciente. Son pacientes que requieren de mucho soporte, sufren mucho, tanto el paciente como la familia. En mi plática quise presentarles antes y después cómo se veía en muchos de los casos el paciente, porque es muy evidente la depresión y la tristeza que vive este tipo de pacientes. Y que llegan con nosotros para poder ofrecerle el máximo de las posibilidades. Entonces, primero exigirnos a prepararnos lo mejor posible, y cuando no tenga uno la preparación como lo hacemos nosotros en otro tipo de patologías, apoyarnos con alguien que sí lo maneja y reconocer que es un manejo multidisciplinario, que debemos de hacer la apertura y manejarlo en equipo, en grupo, para cerrar ese círculo buscando el beneficio de cada uno de los pacientes. Es mi comentario. Ok. Doctor Yair. Por mi parte, evaluar nuestras capacidades e individualizar al paciente. Yo creo que de ahí parte todo. Ok. Bueno, yo diría como colofón que lo que aprendí de mi maestro Moreno Hoyos es que decía que el paciente es lo más importante y que tenemos que, lo que le ofrezcamos tiene que ser realista. O sea, no podemos ofrecerle las perlas de la Virgen o ofrecerle un tratamiento milagroso cuando la enfermedad realmente nos ha rebasado, y que cada caso debe individualizarse. No todos los casos son iguales, no todos los casos les pueden ofrecer el mismo tratamiento, no hay recetas de cocina, como se dice en el argot, cada caso es diferente,
Y lo que debe quedar muy claro es que lo más importante es una cirugía, ya sea conservador radical, con márgenes quirúrgicos libres, porque es la posibilidad que tenemos de ofrecer al paciente una posibilidad de curación, porque de otra manera pues estamos expuestos a una recurrencia o a la enfermedad metastásica temprana y pues que va a dar al traste con una gran cirugía que le hayamos hecho al enfermero. Pues yo creo que con esto concluimos nuestro módulo. Gracias a todos por su participación, gracias por sus aportaciones y pues esperamos que el público le haya quedado claro lo que tratamos de presentar en esta tarde. Gracias. Hasta luego.